Saludos jóvenes. Hoy trabajaremos con el capítulo número 2, Percepción. Para ello, ten a mano tu libro, tu libreta y tus lápices para poder tomar notas a medida que vamos presentando la clase del día de hoy. Antes de entrar a la presentación de este capítulo, cada uno de ustedes debe completar el avalúo. Tiene dos columnas. En la columna lado izquierdo es la preprueba. Van a completar esa columna antes de la discusión. Al finalizar la discusión, van a completar la columna de la postprueba. Y en este proceso ver cuánto conocimiento ustedes han ganado. El concepto de percepción como que es el proceso por el cual creamos imágenes mentales del entorno. Nos permite organizar, interpretar y dar significado a las sensaciones o mensajes que recibimos. De modo tal que cuando vemos una situación en particular, el significado que le damos a esa situación que vemos está basado en nuestra percepción. Es importante entender que nuestra percepción se deben a unos factores. Por ejemplo, las necesidades influyen sobre nuestra percepción, la cultura, las presiones de los compañeros, nuestras experiencias previas, nuestros intereses. Tenemos otros factores como nuestras expectativas, el tiempo y el lugar, a qué hora es la conversación, dónde fue la conversación, nuestra edad, la frecuencia con la cual vemos unas situaciones, el estrés que podamos tener. Todos estos factores influyen en nuestra percepción. Son como unos espejuelos que nos ponemos, que nos permiten ver diferentes situaciones con un significado en particular. Veamos, por ejemplo, aquí están los resultados de la encuesta que tuvimos en Muro. La encuesta era si esta imagen era un pato o un conejo. Y como pueden ver, tenemos que de acuerdo con los resultados, una gran cantidad de estudiantes pensó que era un pato y otros, menos, pensaban que era un conejo. ¿Y de qué depende la percepción? Bueno, depende de factores como sus experiencias previas, la cultura, sus intereses, necesidades. Así que no hay una respuesta correcta. Todo depende de nuestra percepción. ¿Qué más influye en nuestra percepción? Bueno, el efecto halo. ¿Y qué es el efecto halo? El efecto halo es si se posee un rasgo positivo, se entiende que los restantes también lo serán. Un ejemplo en la cocina. Posiblemente un amigo tuyo, una amiga tuya hizo arroz y lo probaste y estaba delicioso. Pues seguramente pensarás que las habichuelas, que la carne guisada, que el postre va a saber igual de delicioso. Ese es el efecto halo. Otro ejemplo en el ámbito laboral, tenemos a un empleado que trabaja muy bien, digamos, con los números, con la contabilidad. Y ponen a esta persona posiblemente a dirigir. Tal vez sea muy bueno con la contabilidad,
pero no significa que necesariamente también será muy bueno en dirigir. Vamos ahora con lo contrario, el efecto inverso o atenuado. Y este es lo siguiente. Una característica negativa repercuta negativamente en nuestra impresión global. En nuestro libro, en la página 32, en el último párrafo, hay un ejemplo que se los voy a leer. Operamos bajo ese efecto, el efecto inverso, cuando suponemos que alguien con mala ortografía no es inteligente o que no hará un buen trabajo. Debemos estar pendiente, consciente de que muchas veces cuando vemos un aspecto positivo de alguien, pensamos que todo lo demás le va a quedar igual de bien. O lo contrario, cuando vemos un aspecto que de alguna manera choca con nosotros, tendemos a pensar que lo demás que pueda hacer también estaría tal vez no completo, no estaría bien. Y es importante tener cuidado con nuestra percepción. Miren esto a continuación. La importancia de la percepción. Podríamos preguntarnos, ¿qué le pasó a este amigo que está aquí? ¿Qué vio? ¿Qué pensó? ¿Cómo se siente? Y podrían preguntarnos, ¿qué ven esos otros amigos? ¿Por qué están sorprendidos? ¿Qué pensará cada uno? No sabemos. Depende de cómo cada uno ve la situación. Depende, como vimos previamente, de los factores que influyen en nuestra percepción. ¿Por qué es importante estudiar la percepción? Hay muchas razones, pero una de ellas aquí es que cuando estamos conscientes que la percepción depende de nuestras experiencias de vida, nuestro interés, de la cultura, de nuestras necesidades. Cuando estamos conscientes que eso influye en nuestra percepción, eso nos ayuda a no emitir un juicio antes de analizar la situación. Tenemos que nos ayuda a prevenir problemas de relaciones humanas o resolverlas. Y cuando estamos conscientes de nuestra percepción, que posiblemente estamos viendo lo que no es real, tenemos mayor control gracias a la conciencia perceptual. Una manera de trabajar con nuestra percepción para tener menos conflicto, tanto en el ámbito personal, con nuestra familia y amigos, como en el ámbito laboral, es a través de una comunicación. Una comunicación franca, honesta, nos ayuda a poder aclarar lo que estamos viendo, nuestra percepción. En este proceso de esa comunicación tenemos lo siguiente. Tenemos que vamos a expresar, como vemos aquí, tal vez alegría, tal vez tristeza, tal vez coraje, asombro, algo que nos agrada muchísimo. Y cuando expresamos estos sentimientos, nos estamos autorrevelando. Estamos compartiendo de manera franca, pero con respeto, nuestras ideas y sentimientos. Y cuando podemos abrirnos y expresar lo que sentimos y lo que pensamos, ¿qué ocurre? Del otro lado tenemos
la retroalimentación o la retrocomunicación. Esto es la información dada a alguien para evaluar sus actos o verificar lo que entendió. De modo tal que tenemos aquí que nos autorrevelamos, expresamos nuestros sentimientos, nuestras ideas de forma honesta, de forma franca, con respeto. Y tenemos que entonces quien los recibe, nos escucha en esta comunicación, va a escuchar lo que sentimos, lo que pensamos y va a tener una reacción que llega nuevamente al emisor. Así tenemos aquí un proceso de autorrevelar, retroalimentación y volver y autorrevelar. Y en ese proceso podemos disipar percepciones que pueden ser algunas correctas, ¿por qué no? Pero también otras podrían ser incorrectas. Dentro del asunto de autorrevelar y la retroalimentación, tenemos lo que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari es una herramienta para mostrar el proceso de comunicación e interacción entre personas. Se llama Johari gracias a los creadores Joseph y Hari. Y de ahí viene la palabra Johari. Bueno, llegó el momento de trabajar con la parte 1 del avalúo número 2. Vamos a cotejar ese avalúo de inmediato. En la ventana de Johari tenemos lo siguiente. Los psicólogos exponen que hay 4 áreas o 4 ventanas o 4 arenas dentro de la interacción. La primera ventana es el área de actividad libre o ventana abierta. Y esto es todo lo que yo obviamente sé de mí y también lo que saben otros de mí. Así que aquí todos sabemos que yo me llamo Rosa, me llamo José, que trabajo en tal lugar, que estudio en esta universidad, que estoy en X programa. Posiblemente todos saben que soy alguien muy hablador o habladora, que me gusta cocinar, me gusta viajar. Así que es el área en que todos conocemos. Yo conozco de mí y también los otros conocen de mí. Tenemos lo que se llama la ventana ciega. ¿Y cuál es la ventana ciega? Esa es la parte que los demás conocen de mí, pero no es conocido por mí. En esta área posiblemente tenemos que cuando hablamos, hacemos unos gestos con las manos, con nuestro cuerpo, que no nos damos cuenta, pero todos los demás que están con nosotros sí se dan cuenta de los gestos que hacemos. Así que hay que tener cuidado porque posiblemente tengamos una nube de testigos que nos están diciendo cómo estamos actuando y no lo sabemos. Tenemos otra área que esta es la ventana o área oculta o evitada. ¿Y cuál es esa? Esas son las cosas que yo sé de mí. Yo lo conozco. Yo sé que soy así, de esa manera. O que no me gusta algo. O que sí me gusta algo. Pero los otros que me rodean no saben. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, me podría gustar muchísimo caminar descalza por la playa. Pero otros que están conmigo tal vez no saben que a mí me gusta eso. Así que en esta área la tenemos reservada para nosotros si no lo compartimos con otros.
La última ventana es el área o ventana desconocida. Esta es el área de yo no sabía que yo iba a reaccionar de esa manera y los otros tampoco sabían que yo iba a reaccionar de esa manera. Así que nos coge por sorpresa a los dos. Yo no sabía que yo iba a hacer eso, que yo iba a correr tan rápido y dirán los demás, no, oye, yo no sabía que tú ibas a hacer eso, de correr tan rápido. Así que esto es lo que se llama la ventana de Johari. En esta tirilla cómica al papá Simpson. Aquí en esta primera escena es la zona o el área, la arena abierta. Aquí está él con su familia y todos están ahí de acuerdo en quién es el papá Simpson. Él sabe cómo es él, que le gusta, también los demás lo saben y estamos todos bien ahí. En la ventana ciega, aquí tenemos unos compañeros que ven alguna actitud de papá Simpson que él mismo no está consciente. Acá tenemos la parte oculta, la que yo sé de mí, pero por el momento no deseo revelar a los demás. Aquí se representa con el angelito y el diablito. Y finalmente aquí tenemos la ventana desconocida para todo el mundo. No sabíamos que yo iba a reaccionar de X manera, tampoco los demás lo sabían. En nuestro libro, en la página 37, se expresa que la ventana o la arena abierta puede ser un poco más grande que las otras ventanas si uno comunica bien sus pensamientos e ideas. Sin embargo, también ellos nos hacen una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo reaccionarán las otras personas cuando yo les cuente asuntos que son privados, que son personales? ¿Comprenderán sus sentimientos y serán solidarios con usted? ¿Pensarán que lo que les dice refleja una debilidad profesional capaz de inhibir su desempeño o le ayudarán a perfeccionar sus capacidades? ¿Es el momento adecuado de la relación para dar esa información? Así que cuando compartimos información que pertenece al área abierta, estamos exponiéndonos, estamos autorrevelándonos. Y los demás van a tener algún tipo de retroalimentación, de retrocomunicación. Y debemos ejercer prudencia, cautela y saber cuánto voy a expresar de mí, a quiénes le voy a expresar más de mí, cuál es el mejor momento para ello. La percepción es nuestra autoestima. Debemos cuidar nuestra autoestima para que sea saludable. ¿Recuerdan la lectura del concepto del yo? En la cual discutimos que habían dos sentimientos en la autoestima. El sentimiento de sentirse capaz y sentirse valioso. Son dos componentes de la autoestima, sentirse que uno es capaz y uno es valioso. Y por eso es que esa autoestima es importante para poder trabajar mejor con la percepción. ¿Cómo puedo mejorar nuestra autoestima? Tengo aquí algunas recomendaciones. Una de ellas es amarse. Exactamente, tenemos que amarnos. Somos importantes, tú eres importante. Tú eres especial, tú eres único y te debes amar y debes cuidar tu cuerpo y tu vida y tus cosas y tus metas y tus sueños. También nos recomienda aprender a perdonarse y aceptarse. No podemos para siempre estarnos
culpando. Tenemos que llegar a la persona, tenemos que hablar con la persona, pedir perdón si es necesario y luego uno también se tiene que perdonar. Tener pensamientos positivos. Es importante medir cuando estamos pensando cuánto de ese pensamiento va más en dirección positiva y cuánto va más en dirección negativa. Hay que analizarse, hay que reflexionar sobre nosotros mismos. Que yo hice bien hoy. Yo hice bien hoy a veces. ¿Y qué yo puedo mejorar del día de hoy? Yo puedo mejorar de hoy a B y C. Tener fe. ¿Tener fe en quién? Tener fe en uno mismo. Tener fe en que tú eres capaz y tú eres valioso y tú puedes lograr tus metas. ¿Para qué todo eso? Para tener una autoestima saludable y poder tener una mejor percepción de lo que nos rodea. Este vaso está medio lleno o medio vacío. Bueno, si ves el vaso medio lleno, estás más del lado optimista. Y si ves el vaso medio vacío, estás más del lado pesimista. Bueno, jóvenes, si vieron el vaso medio lleno, tienes unos pensamientos más hacia el lado positivo. Pero si vieron el vaso medio vacío, tienes unos pensamientos más hacia el lado pesimista. Y entonces deberíamos trabajar con esos pensamientos. Tenemos que comenzar a modificar nuestros pensamientos de modo tal que podamos comenzar a romper ese hilo negativo. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar ese hilo hacia el lado positivo. Voy a modificar mis pensamientos. Yo voy a pensar que yo sí puedo terminar lo que empecé. Yo voy a pensar que yo sí puedo lograr la meta que me tracé. Voy a comenzar a autoelogiarme. Oye, qué bien me quedó hoy esta presentación. Mira qué bien pude sacar el tiempo necesario para estudiar. Voy a recurrir a la visualización. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Me veo de aquí a 3 años, a 4 años, graduándome de la universidad. Yo me veo trabajando en lo que estudié en X lugar. Y de esa manera, cuando comenzamos a cambiar nuestros pensamientos, podemos modificar nuestra actitud, de modo tal que veamos más el lado medio lleno que el lado medio vacío. Bueno, es tiempo de verificar el primer avalúo. Tenemos aquí las respuestas de la post prueba, de modo tal que puedes comparar la primera columna con la segunda columna. ¿Y qué se espera? Se espera que en este proceso hayas podido ganar conocimiento. Hablaremos ahora de los mecanismos de defensa ante situaciones que nos producen ansiedad. Todos pasamos por situaciones que nos producen de alguna manera ansiedad. Y cuando eso nos pasa de forma inconsciente, utilizamos diferentes mecanismos de defensa para cuidarnos, para defendernos. No es que sea realmente algo negativo. La situación
radica cuando la persona utiliza constantemente estos mecanismos y no enfrenta la situación para trabajar con ella, para mejorar, para crecer. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos? La negación. Seguro que todos han escuchado en algún momento personas que evidentemente están nerviosos, están ansiosos, pero van a decir que no lo están, que no están ansiosos, que no tienen miedo, cuando tú puedes notar que sí están nerviosos o ansiosos. Otro ejemplo es la represión. Esto es cuando la persona se le olvidó una situación que le produjo mucha ansiedad y se le olvidó los detalles que podríamos decir, pero ¿cómo se te va a olvidar? Sin embargo, para persona que tiene que trabajar con esa situación, sí se le pueden haber olvidado alguna palabra, algún gesto. Otro mecanismo es la racionalización. Así que aquí la persona comienza a darse a sí mismo y a los demás unas explicaciones de por qué no ocurrió X situación. Tengo aquí un ejemplo de libro. ¿Qué ejemplo en el trabajo? Fue mejor que no me promovieran. No hubiera podido disponer de tiempo para estar con mi familia. Así que la persona comienza a darse explicaciones de por qué fue mejor que pasara X situación. Regresión, esto es cuando regresamos a la etapa de niño, que posiblemente la persona comience a llorar, a enojarse, a tirar las puertas, tirar papeles y los libros. Otros chivos expiatorios. Ahí no hay mucho que explicar. Es cuando comenzamos a señalar a otras personas como los responsables. Proyección, esta es muy interesante, es cuando yo le voy a atribuir a otras personas lo que yo pienso o como yo me siento. También aquí hay un buen ejemplo en el libro. Ejemplo en el trabajo. El supervisor siempre llega tarde y acusa de impuntualidad a los empleados puntuales. Así que yo voy a proyectar en otra persona lo que yo pienso o como yo me siento. Desplazamiento es tremendo. Esto es un ejemplo. Estás en el trabajo, tienes un mal rato con algún compañero, con el supervisor, pues cuando llegas a tu casa, está tu hermano o tu hermana, te enteras que cogió algo tuyo y te pones furioso y le dices a tu hermano o tu hermana unas cuantas cosas y tu hermano o tu hermana tienen un amigo que se supone que lo iba a recoger para ir al cine, llega un poco tarde y tu hermano le dice a tu amigo unas cuantas cosas de por qué llegó tarde. Así que es una cadena que comenzó posiblemente en el trabajo y va bajando la cadena, esa incomodidad hasta llegar al punto más bajo. La sublimación tenemos que es dirigir los impulsos inaceptables hacia canales aceptables desde el punto de vista social. Y el ejemplo aquí, una persona agresiva puede abrazar una carrera militar o deportiva. Y finalmente la compensación. Aquí tenemos cuando tal vez una área me causa frustración, pero tengo otra área que no me causa frustración. Así que yo voy a querer enfocar
resaltar esta área que me causa menos frustración. Vamos ahora a trabajar con el avalúo número 2, la parte 2.